Hola, ¿qué tal? Yo soy Harvey, bienvenido a este nuevo video en donde aprenderás a cómo aprender cualquier lenguaje de programación y en donde te estaré dando varios tips de qué es lo que debes aprender de manera básica de cada lenguaje y que se puede repetir en varios lenguajes, simplificando así tu entendimiento y mejorando tu lógica de programación. Así que vamos con ello. Primeramente, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el dev de C++, que es un lenguaje muy conocido, que fue el primer lenguaje que yo aprendí a manejar en la preparatoria. Y del lado derecho pues tenemos a IntelliJ utilizando Java. Y pues también tenemos unos pocos ejemplos acerca de JavaScript. Y estaremos tocando estos temas en donde estaremos viendo pues varios puntos, ya sean variables y tipos de datos, estructuras de control, estructuras repetitivas, funciones y como bonus, materiales para aprender. Entonces vamos a empezar primeramente hablando de C++. Esto es un video un poquito ilustrativo, no vamos a programar tanto para no hacerlo tan largo, pero por ejemplo, el primer punto que vamos a tocar son las variables y tipos de datos. Bueno, en C++ existe algo muy interesante, que tiene su manera de declarar lo que vienen siendo las variables y esto se le conoce como tipado. De igual manera esto lo tenemos en Java, que pues Java es un lenguaje de tipado, de muy fuerte tipado, porque pues requiere específicamente almacenar el valor que se declara en la variable. Por ejemplo, si nosotros queremos una variable que almacene un número entero, pues esa variable debe ser entera. Si queremos que almacene un flotante o un decimal, pues debe ser decimal. Entonces, C++ lo que hace es declarar estas variables como si fuesen int. Entonces, a la hora de nosotros querer almacenar información entera, o cualquier tipo de dato que sea entero, por ejemplo un 30, un 300, un 100, pues obviamente tenemos que declararlo de esta manera. De igual manera, si necesitamos declarar otras variables, por ejemplo una cadena de caracteres que tiene mi nombre, pues tenemos que declararlo como string. En Java se maneja de esta forma, utilizando string, y en Dev C++, o específicamente en C++, se utiliza el string. Como pueden ver, pues cada uno tiene su manera de utilizar. Acá tengo que usar una librería, pero por ejemplo, si tenemos el flotante, pues vemos que se declara de la misma manera aquí. También tenemos otro tipo de dato que es el bool o booleano. En C++ se le conoce como bool, que es una palabra que pues ellos utilizan, y Java utiliza boolean, que pues prácticamente es la misma lógica, ¿verdad? De declarar un booleano. Pero ¿qué es un booleano? Pues prácticamente un valor o una variable que puede almacenar un verdadero o falso. En este caso nosotros tenemos un true y acá en C++ también. Ya posteriormente lo que podemos hacer nosotros es utilizar pues la manera de imprimir en consola que el lenguaje provee. En este caso en C++ utilizamos cout, que significa console out, y pues obviamente imprimimos la información, ¿verdad? Y acá en Java utilizamos el system.out.println, que pues como pueden ver aquí estamos imprimiendo la información. Para hacer un poco de ejemplo acerca de JavaScript, que es aquí a donde quiero llegar con la lógica de programación, en JavaScript se maneja de diferente manera. A nosotros utilizar let, le estamos diciendo a JavaScript que va a ser una variable, pero JavaScript va a determinar el tipo de dato que le va a asignar a esta variable. En este caso puede ser un entero, que pues como pueden ver aquí es un número, acá es una cadena pues de caracteres llamada string y acá es un booleano. Eso lo permite JavaScript ya que es un lenguaje pues que nos facilita el nombrado de las variables. A JavaScript no le importa qué tipo de dato es, simplemente almacena algo y después decide. La diferencia acá con Java pues es que es un poquito más estricto y sí requiere tipado de datos. Y pues como pueden ver acá imprimimos en consola y se muestra la información que pues ya tengo aquí ejecutados los proyectos y como pueden ver aquí variables y tipos de datos tenemos 100, Harvey y true. Y pues acá en Java también tenemos lo mismo, ¿verdad? Que viene siendo un entero, un string, y en Dev C++, que tengo la consola por aquí, pues de igual manera tenemos esta información aquí. Entonces con esto concluimos acerca de lo que son las variables y tipos de datos y pues puedes ver un poquito las diferencias de cómo es que se manejan en los diferentes lenguajes. Si te fijas es la misma lógica, solo que pues cada uno lo implementa de diferente manera, pero sigue siendo la misma raíz. Así que vamos a pasar con lo siguiente. Estamos con las estructuras de control. En este caso estamos viendo igualmente C++ y Java y posteriormente veremos JavaScript. Una estructura de control prácticamente es una manera de nosotros determinar el flujo de la ejecución de nuestro código, tomar decisiones o establecer pues ciertas decisiones que debemos de tomar para ver si se realiza o no una cierta actividad. Aquí lo que estamos utilizando pues viene siendo un if. El primero es el if de las estructuras de control, que este nos permite generar a nosotros pues una condición de si pasa algo y si no. Entonces aquí un ejemplo que tengo pues es a la hora de comprar un vehículo. El costo del vehículo es igual a 100. Nosotros tenemos nuestro dinero, que pues viene siendo un entero, y aquí voy a poner 100. Voy a guardar.
y acá tenemos también 100. Entonces, si nosotros ejecutamos esto va a tomar la decisión de a dónde va a ir nuestro bloque de código. En el caso de que esto sea verdadero, se va a ejecutar este bloque de código. Y en caso de que sea falso, se va a ejecutar este. De igual manera en Java. Entonces, si yo ejecuto directamente nuestra consola, pues podemos ver aquí que sí puedo comprar el auto. ¿Por qué? Porque si tengo 100 pesos, ¿verdad? O 100 dólares, como puedas verlo. Entonces, 100 es mayor o igual a 100. Es correcto, es verdadero, entonces ejecuto este bloque de código. De igual manera en Java, es la misma lógica de programación. Por ejemplo, aquí tenemos estructuras de control. En este caso aparece que no completas el auto porque no lo he ejecutado, pero si lo ejecuto, aquí me va a aparecer que sí puedo comprar el auto. ¿Por qué? Porque esta sentencia es verdadera y se ejecuta este bloque de código y continúa con la siguiente línea. Pero por ejemplo, si yo aquí le pongo 10, que era el ejemplo que tenía anteriormente, y lo ejecuto, aquí me va a aparecer que no completo el auto. ¿Por qué? Porque 10 es mayor o igual a 100. No, es falso. Entonces se va a ejecutar este bloque de código. El if y el else pues prácticamente viene siendo el sí y en caso contrario o el si no. Y pues si lo vemos de manera general pues podemos decir que la condición verdadera se va a ejecutar aquí y la condición falsa se va a ejecutar acá. Entonces ya hemos comprendido un poquito acerca de lo que es el if. Posteriormente tenemos el switch, que también es una sentencia de control que nos permite a nosotros controlar casos finitos. Como pueden ver, al hacer referencia a casos, pues específicamente estamos hablando de caso 1, caso 2, también pueden ser una letra, de que caso de que sea M, N. En este caso estamos utilizando lo que viene siendo el calendario de los días de la semana, ¿verdad? De lunes, martes, miércoles, jueves. Y por ejemplo tenemos int día 1, que pues el día viene siendo 1, pues viene siendo lunes. Acá tengo un 9, que más adelante lo voy a ejecutar. Pero por ejemplo el switch, esta sentencia recibe un parámetro que es donde se van a determinar los casos. Como día vale 1, va a entrar al caso 1. Entonces se escribe este mensaje en la consola y se rompe el caso y continúa con la siguiente línea. Pero ¿qué pasa si el caso no entra aquí, como viene siendo un día 9? El día 9 no existe, solamente está hasta el domingo. En este caso no lo declaré aquí para afinidad de código, pero por ejemplo, si yo ejecuto esto, va a pasar por este caso, como no va a entrar, va a pasar al siguiente, y como no va a entrar en ninguno, va a ir directamente al default, que pues aquí me va a imprimir a mí que no existe el día, como lo vemos acá en la consola. Y si lo vemos en C++, y voy a volver a ejecutar, pues podemos ver que acá el día es lunes. ¿Por qué? Porque día vale 1. Entonces, estas son las estructuras de control que más se utilizan y son las más sencillas de aprender. Tenemos más adelante otras estructuras que les enseñaré en la siguiente sección, así que vamos a ello. Posteriormente tenemos a las estructuras repetitivas, que pues en el caso de C++ tenemos la siguiente y en Java tenemos la siguiente, que pues vienen siendo las mismas si los ves. Anteriormente pues habíamos mencionado que estas estructuras pues tienden a repetir, a estas manejan ciclos. ¿A qué me refiero con esto? Que pues van a repetir cierta o n cantidad de veces una acción en particular. Por ejemplo, aquí la estructura repetitiva que yo tengo es el for. El for es una de las más importantes porque nos permite a nosotros controlar iteraciones de manera sencilla y pues fácilmente de entender. La principal razón que tiene el for es que lleva 3 parámetros. Por ejemplo, recibe la inicialización, recibe la condición y recibe el incremento. En este caso nosotros lo inicializamos en 0. La condición es que va a ser i menor o igual a 10. Cuando este valor de la i sea igual a 11, pues esta condición va a ser falsa y va a romper directamente el for. Y el incremento va a ir de 1 en 1. Entonces, si nosotros ejecutamos, pues vamos a ver la serie del 0 al 10. ¿Por qué? Porque lo inicio aquí y lo termino cuando 10 sea menor o igual a 10, ¿verdad? Viene siendo verdadero. Entonces lo imprime y sale. Entonces aquí me muestra toda la serie. Y en el C++ me muestra lo siguiente, que viene siendo esta serie. Posteriormente tenemos al while, que también es una sentencia un poquito más rebuscada porque requiere el manejo de control directo, ¿verdad? En este caso, lo que utilizamos nosotros es una sentencia que va a estar dentro del while y esto va a determinar si es verdadero o falso, pero el while va a ejecutar este bloque de código siempre y cuando lo que está aquí adentro sea verdadero. Entonces, aquí nosotros necesitamos controlarlo, por eso utilizamos una variable i, hacemos la comparación y determinamos si se escribe o no lo siguiente.
Si yo ejecuto esto, me va a aparecer igualmente la serie del 0 al 10. Y la diferencia prácticamente es la estructura, ¿verdad? Como pueden ver acá está como que todo segmentado. Y pues acá tenemos que definirlo uno afuera, hacer el incremento y pues estar controlando esto. ¿Qué pasa si yo no utilizo una variable de incremento dentro de un while? Pues aquí puede pasar un error muy grave que pues me va a imprimir puros ceros. ¿Por qué? Porque esta condición siempre va a ser verdadera, porque va a ser 0 es menor o igual a 10, es verdadero, y pues va a ejecutar un bucle infinito. Pero si yo vuelvo a ejecutarlo, pues acá tenemos que todo funciona correctamente porque va a ir aumentando de 1 en 1 hasta llegar a 10. En el paso que llegue a 10 esto va a aumentar a 11 y 11 es menor o igual a 10, pues no. Entonces ya no va a ejecutar este bloque de código y pasamos con lo siguiente. Entonces vamos a pasar con la siguiente parte. Y bueno, la siguiente parte son las funciones, que es algo fundamental a la hora de entender cualquier lenguaje de programación. Por un ejemplo sencillo, pues tenemos aquí una suma, ¿verdad? Las funciones se declaran como código aparte, como pueden ver aquí está aparte de lo que está aquí adentro, y se pueden llamar cantidad de veces que tú requieras. Entonces, esta suma lo que hace prácticamente es recibir dos parámetros y va a retornar la suma de estos dos. Entonces, de igual manera, en C++ utilizamos esa misma lógica y a la hora de imprimir en consola, pues directamente mandamos los valores de 3 y 4. Esta función me los va a sumar y me va a retornar el valor de la suma, que va a ser 7, y después lo va a imprimir en consola, como podemos ver acá. Y si vemos la consola, pues de igual manera me retorna la suma. Y pues bueno, para hacer un poquito de resumen, vamos a pasar con JavaScript para que vean que es la misma lógica. Vemos las variables y tipos de datos, que lo vimos al principio. Como pueden ver, es casi lo mismo, solamente que varían un poquito de cosas. Luego tenemos las estructuras de control, que pues viene siendo prácticamente lo mismo. Lo que cambia aquí solamente es la lógica de la consola, de las variables, y el condicional es lo mismo. Posteriormente tenemos el switch, que pues el switch de igual manera recibe un día, en este caso va a recibir un 20 y pues ese día no existe, como me muestra en la siguiente consola. Posteriormente pasamos a las estructuras repetitivas y como podemos ver aquí, me muestra la consola y es el mismo for, es la misma serie del 0 al 10, que aquí termina. Del 0 al 10. Voy a hacer un poquito más grande la consola para que puedas apreciarlo y se ve de la siguiente manera. De igual manera, aquí pasa con el while, que pues como podemos ver, voy a ocultar esto, pues el while es la misma lógica que tenemos acá. Solamente cambia la variable y pues la consola. Y posteriormente también tenemos las funciones que pues imprimimos en consola y imprimimos en consola pues suma y lo que me regrese la suma. Entonces esta función que pues como puedes ver aquí es un poquito más simple, una función sumar que recibe dos parámetros y me va a regresar la suma de estos dos y pues aquí voy a imprimir el valor, que si yo veo la consola aquí me va a aparecer el valor de 7. Así que con esto concluimos el video. Es un poquito simple y vamos a pasar a el bonus para mostrarte dónde puedes aprender lo que viene siendo cualquier lenguaje de programación que necesites. Así que vamos con ello. Y bueno, ya estamos en el bonus y esta es una plataforma que yo recomiendo mucho, que yo he utilizado para aprender los lenguajes de programación que yo manejo. Y pues por ejemplo puedes aprender JavaScript, Python, Java, C++, C Sharp. Y por ejemplo si yo quiero checar en C++ cómo se declaran las variables, pues aquí puedo ver cómo funcionan. Un int, un double, un char, un string. También puedo ver cómo se utilizan, cómo se asignan. Puedo ver cómo es que se comenta. Puedo ver el while loop, que viene siendo lo que vimos ahorita. La condición. Puedo ver lo que viene siendo el for. También incluso si yo me voy a Java, también puedo ver lo mismo, que viene siendo el if y el else. Como pueden ver aquí está la sintaxis. Y pues también me puedo ir a JavaScript, que fue lo que vimos anteriormente, de cómo se declara una variable, cómo son las funciones y demás información. Incluso puedes checar incluso Python, lo que tú necesites. Así que te recomiendo esta página para que tú puedas aprender y puedas hacer uso de esta lógica de programación que hemos visto a lo largo del video para aprender cualquier lenguaje que tú necesites. Así que espero que te haya gustado el video. No dudes en comentar qué te pareció y si te gustaría ver un curso acerca de un lenguaje en particular, no dudes en dejarlo en los comentarios. Así que muchas gracias por ver. Hasta pronto.